Estoy aquí acompañada de mi querida amiga Génesis Rodríguez, psicóloga organizacional y además emprendedora. Ella tiene una larga experiencia de trabajo que nos va a compartir a continuación, pero antes quisiera destacar los estudios que tiene. Ella es licenciada en psicología y tiene un diplomado y especialización en recursos humanos, así que es una especialista en este tema y nos va a compartir su experiencia. Génesis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fiorella? Muy dichosa de que me hayas podido invitar a tu canal y también esperando que la entrevista del día de hoy pueda servirle a aquellas personas que van a atravesar o se encuentran buscando una oportunidad laboral. Excelente. Génesis, para empezar, quisiera que en tu perspectiva me digas qué es un currículum de trabajo. Bueno, Fiorella, mira, si nos vamos a la teoría, pues sabemos que es algo que nos va a impactar, pero lo que más necesitamos es ir a la práctica, ¿sí? En la práctica, el currículum vitae es una hoja de vida que debe resumir muy bien, de manera muy precisa y breve, cuáles son aquellos estudios que nosotros hayamos podido cursar, cuáles son aquellas habilidades que hayamos obtenido de ello y también cuál es la experiencia profesional que nosotros hayamos podido tener hasta el momento. Antiguamente, entre más hojas tenía el currículum vitae, era mejor. Hoy en día sabemos que un reclutador en promedio se toma entre 5 a 6 segundos por currículum vitae para poder revisarlo. Es por ello que solamente apuntamos a tener como máximo 2 hojas en un currículum, siendo lo ideal resumir todo en una cara. Excelente, mira, me parece bien que nos cuentes esto. Creo que todas las cosas van evolucionando, van cambiando. Así es, se van reinventando y igualmente aquí en esta área, ¿no? Así es, el área de recursos humanos, como toda área, está sufriendo muchos cambios. Hoy en día estamos con todo el impacto de la digitalización en esta área y ya lo vamos a hablar también más adelante. Excelente, vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo sé yo que encajo con el perfil del puesto? Ok, Fiorella, esa es una pregunta muy importante porque todos queremos realmente encontrar un empleo con suma urgencia. Hoy en día estamos viviendo una crisis mundial de desempleo. Sin embargo, para no gastar energía, fuerza, tiempo en vano, es mejor tomarse unos minutos para poder leer detenidamente el anuncio de trabajo y allí poder determinar si en pocos minutos si nosotros podemos encajar en ese perfil o no. El primer punto a tener en cuenta es si pide o no estudios superiores o técnicos, ya que si nosotros no contamos con ello, no vamos a poder encajar con ese perfil. Lo segundo es poder tener la experiencia que pide tanto en años como en las áreas que pueda estar requiriendo la empresa. En este caso hay que notar, Fiorella, que en los anuncios las empresas ponen si son requisitos indispensables o son deseables. Eso es muy importante porque si te piden 5 años de experiencia laboral, deseable, si yo tengo entre 3 a 4, entonces podría lanzarme a una propuesta de ese tipo que pide 5 deseable, pero si dice indispensable, entonces yo no podría. También, si te piden una maestría de forma indispensable y solo cuento con un diplomado o soy licenciado o egresado de la universidad, tampoco voy a encajar con el perfil del puesto y por más que mande mi currículum, es muy probable que no me llamen. Asimismo, es importante, y esto es un tip que me pasó bastante cuando estaba en el área de selección, que pedían como requisito tener brevete A4 y había muchos profesionales que contaban con el perfil en cuanto a experiencia, en cuanto a la carrera, pero no contaban con esto y era una pena tener que desechar ese perfil simplemente por no contar con un currículum, con un brevete. Entonces yo ahí sí les aconsejo mucho a la audiencia que, sobre todo jóvenes que estén buscando, es que hoy en día más y más las empresas buscan personas que tengan un brevete, entonces sobre todo dependiendo del rubro y el giro de la empresa, ¿no? Y los puestos a los que estamos nosotros postulando. Y bueno, finalmente ser muy sinceros con las habilidades blandas o competencias blandas que pide la empresa. Hoy en día también te detallan ahí, ¿no? Queremos que el perfil o la persona cuente con estas habilidades. Allí nosotros debemos hacer
un autoanálisis de nosotros mismos y poder verificar si contamos con esas competencias. Muy bien, mira, me parece bien que resaltes los conocimientos, las cosas que es necesario, ¿no? Para encajar en el perfil. Pero ahora creo que también es importante saber que si no contamos con dichos conocimientos, entre otras cosas, podemos también o puede servir esto para que nos pongamos alertas y empecemos a capacitarnos. Así es. Para que en el momento en donde queramos ya alcanzar dicho puesto, entonces podamos estar ya capacitados previamente sabiendo qué es lo que las empresas o este puesto que quiero requiere. Así es. Entre más veces nosotros leamos los anuncios de las empresas, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que el mercado laboral está buscando de nosotros. Entonces, allí nosotros tenemos que estar, como tú dices, alerta y ver, ok, no cuento con de repente un Excel avanzado, voy a matricularme en Excel, o con inglés, o lo del brevete. Entonces ya nosotros nos ponemos alerta y vemos de ponernos a estudiar o de desarrollar esas habilidades blandas en donde podamos estar todavía un poco flojos, ¿no? Por así decirlo. Claro, entonces si se da ya el caso de volver a ver esta oportunidad, esta convocatoria, ya entonces ya no la dejo pasar. Así es. Muy bien, excelente. Bueno, vamos con la segunda pregunta y ya hemos hablado del currículum de trabajo, ya hemos hablado de cómo encajar en un puesto. Ahora ya nos llamaron. Entonces, ¿cómo ir a la entrevista de trabajo? De aquí se desprende la segunda pregunta que quiero hacerte. ¿Cuáles serían aquellos tips puntuales para ir a una entrevista de trabajo? Claro, ¿cómo afrontamos, no? Ya llegó el momento tan esperado, tan anhelado, me llamaron, y muchas veces nos puede jugar una mala pasada la alegría o los nervios y no nos preparamos adecuadamente para afrontar el momento de la entrevista de trabajo. En primer lugar, nos van a llamar el área de selección y va a ser una entrevista con ellos, y luego ya si pasamos por ese filtro, por ese proceso, vamos a pasar a la entrevista siguiente o final, que muchas veces es con el jefe del área o con el encargado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el atuendo adecuado para la organización a la cual yo estoy postulando. Si yo voy a postular a una empresa del rubro agroindustrial, no sería adecuado que si me voy a ir a una entrevista a un fondo, me vaya de repente con un sastre, tacos, las mujeres, ¿no? Entonces, siempre es importante a la persona que nos llame para la entrevista de trabajo constatar, verificar con qué tipo de vestimenta debemos acudir, ya que no siempre hoy en día va a ser el típico traje formal que antiguamente se usaba, sino hoy en día hay empresas más innovadoras que tienen en su ADN mucho lo que es el tema de creatividad. Entonces ellos buscan trabajar con ropa bastante casual, entonces es importante verificar ello. Lo segundo sería poder conocer acerca de la empresa. Es muy importante, Fiorella, que nosotros lleguemos al día de la entrevista sabiendo cuál es el rubro de la empresa, a qué se dedica, cuántos años tiene en el mercado, dependiendo del área donde nosotros vamos a ir. Si somos del área de contabilidad, por ejemplo, cuánto facturó en los últimos 5 años. Son temas muy importantes que hoy en día las empresas valoran que conozcamos, no llegar en cero, ¿no? Entonces, aparte de eso, repasar cuáles serían aquellas preguntas que me pueden hacer, preguntas técnicas ya del puesto, ¿no? Y finalmente también es que no nos gane el nerviosismo. Imagínate que repasemos muy bien, estemos bien vestidos, adecuadamente para la empresa, de acuerdo al giro, tenemos conocimiento acerca de la empresa, estamos manejando bien la entrevista con las preguntas técnicas, pero nos gana el nerviosismo, no sabemos manejar el lenguaje no verbal, y allí es muy importante que nosotros podamos ensayar con otra persona o frente al espejo un día antes o unas horas antes de la empresa para poder botar un poquito esos nervios, ¿sí? Lo siguiente sería que nosotros podamos de alguna forma también estar muy, pero muy tranquilos ese día, muy serenos, dormir bien, alimentarse bien, para de repente no ir si es muy temprano la entrevista. Hay entrevistas que son 7 de la mañana y tienes que salir 5 de la mañana para llegar al lugar a las 7, entonces tratar de descansar bien para que todo eso conjugue en una buena entrevista de trabajo y poder impresionar a nuestro primer entrevistador, que en este caso normalmente es el área de selección.
Claro, creo que necesitamos una mente bastante relajada porque si vamos ahí cargados, de repente que no hemos descansado bien, todo se va a turbar y se nos van a trabar las palabras y de repente se va a ir toda la basura de la preparación que hemos tenido Así es. anteriormente, ¿no? Así es, y es muy importante también ser conscientes que vamos a competir en ese momento con otras personas que están postulando a ese puesto. Entonces, verlo como una experiencia enriquecedora para mejorar también. Si me falló algo, alguna pregunta, de repente no supe cómo contestar en la entrevista, luego no dejarlo pasar y bueno, tratar de mejorarlo, ¿no? Anteriormente de esto conversábamos y tú me contabas un poco incluso de que así lleguemos a obtener ese puesto de trabajo o no, igual siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que mejorar. Así es, siempre tenemos que sacar de toda entrevista de trabajo un resumen de las cosas fuertes que hicimos, los puntos fuertes y cuáles son aquellas cosas que nos faltaron por mejorar, porque toda entrevista es como un entrenamiento. Y la tercera pregunta que te quiero hacer, Génesis, es ¿cómo si dos personas están muy a la par, cómo es que se escoge a una? ¿Cómo es que sale un ganador? Estamos ahí dos parejos ahí para obtener el puesto, pero ¿qué es lo que hace a uno ser el ganador? Pero quiero decirles de que esta respuesta va a darse en el siguiente episodio. Así que si quieres ver cuál es la respuesta de mi querida amiga Génesis, te invito a ver mi siguiente episodio este próximo viernes. Si aún no me sigues, te invito a que puedas hacerlo en mi Instagram como @FioreJulián y puedes suscribirte en mi canal de YouTube para ver entrevistas como estas y muchas cosas más en el botón rojo de aquí abajito. Nos vemos la siguiente semana.